no se aplican deducciones personales en reciclo. No hay deducciones ni personales ni autorizadas. Únicamente en el 2022 hubo un apartado para poner deducción por inversiones, que si yo traía una computadora, podría deducir esa depreciación, esa deducción de inversiones que traía arrastrando en el régimen anterior. Pero de ahí más no teníamos deducciones. ¿Dónde sí podía meter deducciones? Si yo tenía reciclo, por ejemplo, y tenía sueldos salarios. Si yo tengo sueldos, salarios o intereses, ese tipo de ingresos, ahí podría meter mi deducción personal. Mismo caso, si ustedes tienen reciclo y sueldos, salarios o intereses, pueden meter la deducción personal, ya sea gastos médicos, ya sea en colegiatura, ya sea la que sea el artículo 151 del decreto, para efectos de deducción personal lo pueden meter en sueldos, salarios, pero en reciclo pues nunca lo pudimos hacer. ¿Vale? Gracias a todos los que confirmaron. Gracias ahí. Perfecto. Perfecto, no te preocupes por aquí, compañera Georgina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Y por eso me vengo directamente a la regla, para irnos un poquito más extensos y entender este punto, porque va a haber muchas dudas en cuanto a los clientes, ¿verdad? Aquí, la regla 3.13.7 nos habla de pagos mensuales en el régimen simplificado de confianza. Esto sigue exactamente igual que el año anterior. Tendremos que presentar a través del mismo aplicativo y ese simplificado de confianza. A más tardar el día 17 del mes con sus días adicionales del RET. De ahí, dicha declaración va a estar prellenada con los datos. Todo esto sigue exactamente igual. ¿Qué tenemos de cambio? Este punto. Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de la presente regla considerarán el pago mensual que realicen en términos del 113E, cuarto y quinto párrafo, como definitivo. Entonces, lo tenemos que considerar como un pago definitivo. ¿Qué significa que sea pago definitivo? Para pagos definitivos necesitaríamos remitirnos a lo que sería el artículo 152 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Qué nos dice el 152 de la Ley de Impuestos sobre la Renta? Los pongo rápido. La ley de impuestos sobre la renta nos dice, por refaulias, es un poco redundante que la autoridad lo vuelva a aclarar, pero pues así es, por eso son esas reglas. El 152 nos va a decir, bueno, 150, perdón, 152 es la tarifa, 151 son las deducciones personales y el 150 nos habla de la obligación. Dice que las personas físicas que obtengan un ingreso en el año de calendario, a excepción de los exentos y aquellos que hayan pagado impuesto definitivo, están obligados a pagar su impuesto anual. Entonces, por el simple hecho de que a mí me consideren una persona, así que un contribuyente, que su pago de impuestos sobre la renta sea definitivo, mensual, bimestral, como puede ser el RIF, bimestral, ahora el reciclo mensual, significa que yo no tendría la obligación de presentar mi declaración anual, pero aquí la resolución nos lo aclara, por lo que quedarán relevados de presentar su declaración anual, a que se refiere el 113, que nos habla de ingresos por la declaración anual, y viene la tabla, 113F, la obligación de presentar declaración anual y declaraciones provisionales, que nos dice que nos sacan del reciclo, este es el 113F, y luego el 113G, que nos habla de obligaciones. Entonces, estamos relevados de presentar esa declaración anual, ¿sí? Y luego nos dice, únicamente por los ingresos que correspondan a reciclo. Quiere decir que cuando entremos a temas de que yo tengo reciclo, tengo temas de sueldos, salarios, tengo ingresos por intereses, esos ingresos por sueldos, esos ingresos por intereses sí tendrían que presentar declaración anual, ¿vale? Los del reciclo, eso no, pero lo otro tendría que presentar su declaración. Lo establecido en el presente párrafo no exime a los contribuyentes de determinar la renta gravable para efectos del artículo 113G. Y último párrafo que nos habla del reparto de PTU, que era lo que les puse en la laminita, en la otra laminita. ¿Vale? Entonces, este es el primer grupo. ¿Quién es este grupo? Yo como contador, los compañeros que a lo mejor estén como actividad empresarial, una tienda de abarrotes, una ferretería, prácticamente la mayoría de los contribuyentes del reciclo, un 80%, 90% de los contribuyentes que están en reciclo, no estarán obligados a presentar, estarán relevados de presentar su declaración anual porque sus declaraciones se van a considerar como pagos definitivos. ¿Sí? Entonces, ojo con lo que tenemos aquí. Primer punto. Segundo grupo, los contribuyentes que apliquen lo establecido en la regla 3.13.20 y 3.13.21. ¿Quiénes son esos? Se los resumo. Son las personas que están en copropiedad, tanto los representados como los representantes de copropiedad. Esas personas podrán optar por presentar su declaración anual. ¿Sí? Ellos pueden optar.
Ellos pueden hacerlo. Nosotros, yo como contador, por ejemplo, que no estoy en copropiedad, yo no puedo ni optar por presentar la declaración anual. Mi pago provisional será definitivo. Entonces, mi pago mensual, mi declaración mensual será definitiva. Yo no puedo optar. Pero estas personas que están en copropiedad, por ejemplo, cuatro hermanos heredan una casa, sus papás, ninguno se quiere quedar a vivir en esa casa, por lo cual deciden rentarla. La rentan y se dividen la renta en partes iguales. Rentan en 10,000, cada quien se gana 2,500, eso es copropiedad. Se da de alta un representante de la copropiedad, el cual factura, el cual declara y el cual paga los impuestos y se divide el ingreso restante, el remanente entre los otros tres, las otras cuatro personas, entre el total de las personas. Eso es copropiedad. Con un ejemplo un poco burdo, pero así es de esa forma. Entonces, para tal efecto, los copropietarios considerarán los ingresos que perciban por las actividades, 113 en el ejercicio y que estén amparados con CFDI. Entonces, ahí nos dice que tendrán su declaración y su ingreso, y si les hubieran retenido impuesto, también lo podrán considerar. Ese es el grupo de los copropietarios, ya sean como representados o como representantes de la copropiedad. ¿Sí? Entonces, ese es el punto medular de esta regla 2.7, 3.13.7, perdón. Entonces, es un tema así. Muchas personas, incluido yo en lo particular, se los comparto así rápido. Creo que la declaración anual de reciclo era más benéfica para nosotros como contribuyentes que para lo que serían para la autoridad, por las variaciones que tenemos. Imagínense, nada más hacemos un ejemplo muy, muy burdo, muy básico, se los voy a mostrar, los voy a proyectar en Excel, nada más para que entendamos de repente un poquito el por qué, aunque ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero el por qué para mí en lo particular resultaba un poco más accesible, que nosotros podamos decir, oye, pues es mejor que estemos en régimen, bueno, que presentemos la declaración a que no la presentemos, ¿vale? Voy a hacerles un ejemplo muy basiquito, ¿verdad? Muy basiquito, pero espero que más o menos se entienda bien con este ejemplo. Por aquí lo tengo. Aquí se los muestro la pantalla. Ejemplo, aquí está el Excel. Ahí se está proyectando el Excel. Espero que sí. En nada más me confirma, por favor, si se ve bien o se ve muy pequeño, para poder ampliarlo un poco mejor. Sí, ¿verdad? Gracias. ¿Y se aplica para 2024 o para 2025? Desde el 2024, compañero Mario Méndez, venía dentro de lo que es la segunda modificación en la resolución miscelánea para 2024. Y esa resolución salió desde octubre. Entonces, desde octubre del 2024, desde el 24 de octubre, si no mal recuerdo fue, tenemos ese cambio. De hecho, aquí lo tengo. Esta es la segunda resolución. Aquí está. Esta es la segunda resolución en miscelánea para 2024. Y aquí nos dice que estas son las modificadas. Miren, esta es la regla 3.13.7. ¿Está? ¿Está? Entonces aquí nos viene diciendo, aquí la parte de definitivos. ¿Está? ¿Sí? Entonces ahí está ese punto desde el 2024. ¿Sí? Entonces tendríamos que presentar nuestra declaración, no, ya no tendríamos que presentar nuestra declaración anual desde el 2024 y los pagos provisionales, como les digo, ahorita les muestro una línea de captura como sale ya un saldo a favor desde el pago provisional, algo que no salía anteriormente, ¿vale? Entonces, veamos el caso, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra tasa de impuestos mensual, tasa de retención, sí, de pago de ISR mensual. Si yo tengo un ingreso en reciclo, está desde 1 centavo hasta 25,000 pesos, yo pagaría el 1%. Los ingresos son en el mes. Si yo en enero tuve un ingreso de 20,000 pesos, pagaría el 1% de esos 25,000, de esos 20,000 pesos, perdón. Desde 25,000 hasta 50,000, el 1.10; de 50,000 a 83,000, el 1.5; y desde 83,000 hasta 208,000 pesos tendríamos un 2% de tasa. Todo lo que supere esos 208,000 pesos pagaría un 2.5% en el mes. Entonces, supongamos que una persona en enero, ¿sí? Una persona en enero genera un ISR de 286.
¿Por qué 286? Porque multiplicamos por el 1.10, ¿verdad? Está en esta tasa del 1.10, está en el rango entre 25 y 50. Pero en febrero no le fue muy bien, ya le fue un poquito menos y tuvo un ingreso de 18,000 pesos, tiene un impuesto de 180 pesos. Y así va variando. Supongamos que en abril fue una temporada fuerte para ellos. Un ejemplo, personas que tienen una papelería, pues el regreso a clases que en agosto, julio, o los meses como enero, febrero, cuando regresan también a clases que piden muchos materiales, ahí son tiempos fuertes, ¿verdad? O temas de diciembre, con temas de envolturas de regalos, cosas así, son temporadas fuertes. Todos los que tengan ese tipo de variaciones pues van a tener este mismo supuesto. Aquí 28,000, tenemos 303, el 1.10, y así nos la llevamos con estos ingresos, ¿verdad? 60,000 pesos en agosto, por ejemplo, una papelería fue su regreso a clases, tuvo un ingreso muy alto, tuvo un impuesto aquí ya de 60,000 pesos, pagaría el 2%. Entonces, aquí tenemos esa variación en las tasas. ¿Qué es lo que pasaba en la anual? En la anual juntábamos todo el ingreso. Al juntar todo el ingreso, generábamos un solo impuesto. Nosotros ya traíamos pagos provisionales, aquí en este caso, de todos estos meses que hicimos. Nuestros pagos provisionales ascendían a 2,163. Si nosotros a estos 278,000 pesos le aplicamos la tarifa anual, ¿sí? Nos vamos a la tarifa anual, que es esta de aquí, de 0 a 300,000 pesos, nos corresponde el 1%. Aquí tenemos 278, por lo cual nos va a corresponder ese 1%, que serían 2,780 nuestro ISR anual. Estos son pagos provisionales. Por default, por default, esta persona va a tener un impuesto a favor. Este es un ISR a favor, todos los que tengan variaciones. Hay personas que cobran por temporada. Una persona que me dice, oye, pues sabes que yo trabajo, no sé, por ejemplo, 3, 4 meses, me pagan pues, por proyectos, me pagan, me hacen un pago y luego vuelvo a trabajar otros 3, 4 meses y me pagan. Entonces, el ingreso a lo mejor en el mes por ejemplo, si fuera el caso, ¿verdad? No tuve ingreso aquí, no tuve ingreso aquí, aquí sí tuve ingreso, por ponerles un ejemplo. Aquí no tuve proyecto, aquí tampoco, y aquí sí. Ahí está. Aquí tengo un ingreso de 165,000. Mis pagos provisionales fueron 2,033, 1,650 mi impuesto anual, porque tengo el 1%, y tendría un saldo a favor de 383. A todas esas personas les va a salir este tipo de saldos a favor, en la mayoría de los casos. Ejemplo, les pongo mi ejemplo con temas de cursos. Pues yo a lo mejor en diciembre, cierre de año, a lo mejor tuve cursos, pero digamos del 1 al 15. Después de ahí bajó la temporada, de enero a abril la temporada alta por las anuales hasta mayo. Después baja, junio, julio, agosto, septiembre estamos bajitos y así vamos teniendo variaciones. Todas esas personas que tengan ingresos de ese tipo naturalmente tendríamos saldo a favor. A mí me tocó un saldo a favor el año pasado de 3,000 y fracción. Entonces, ese saldo a favor, pues imagínense, está a todo dar, ¿verdad? Yo prácticamente no pagué impuestos en 6, 7 meses. Entonces, ahora pues no va a ser el caso. Yo prácticamente ese impuesto que pagué ya fue en definitivo, ya me lo comí en pocas palabras, ¿vale? Entonces, esa es la repercusión que puede tener, que la autoridad se va a estar ahorrando una buena cantidad en temas de compensación. Sí hubo una gran cantidad de compensación en el ejercicio. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando yo tenga un cálculo natural? Un ejemplo, tengo un ingreso de 24,000 pesos, se lo tuve a una persona moral, le hice una factura de 24,000 pesos a una persona moral, tengo ingresos del mes de 24,000, me toca la tasa del 1%, serían 240 pesos de ISR, pero la persona moral me tiene la obligación de retener el 1.25 en base al 113J. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo voy a tener un ISR a favor en este caso, a favor de 60 pesos. Anteriormente, aquí nos daba un ISR cero, ¿sí? No nos daba ISR a favor, pero actualmente, ya con las nuevas declaraciones, les muestro una declaración rápida, un acuse para que lo veamos, ya genera a partir de diciembre, incluso nos lo decía la resolución, lo que sería, la versión anticipada nos decía también eso, que ya iba a generar lo que sería un saldo a favor cada mes. Entonces, aquí, según si lo tuviéramos, ¿verdad? Obviamente, si nos da un impuesto a cargo, pues ahí sí no, ni cómo hacerlo. Pero en este caso, por ejemplo, les muestro la declaración
diciembre. Ahí está. Esta es la declaración de diciembre. Aquí si se fijan, tiene un impuesto a favor de 27 pesos. Esta es la de noviembre. Se los muestro. Tenía igual, tenía una cantidad de impuesto a favor y aquí no da nada, ¿sale? Pero a partir de diciembre ya tiene un saldo a favor. Son pagos definitivos, ¿sale? Eso es a partir del mes de diciembre. Entonces, todos los que declararon en noviembre, que declararon en diciembre, todavía eso quedó así. En diciembre, que declaramos en enero, ya aparece el saldo a favor. Contador, ¿qué voy a hacer con esos saldos a favor de enero, febrero, marzo, sobre todo lo que es 2024? Tendré que presentar declaraciones complementarias de enero a noviembre y me va a arrojar saldos a favor como este. Si yo decido dejarlos como compensación, los utilizo en compensación para pagar los impuestos del 25, como lo comenta la compañera Belén Galván. Podría usarlo como compensación o puedo pedirlos en devolución, pero es lo que les digo, para pedir en devolución 27 pesos, ¿cuántas personas lo van a utilizar? Y hay muchas personas que facturan, por ejemplo, las personas que facturan rentas y le facturan, por ejemplo, a pura persona moral. Al facturar rentas a pura persona moral, posiblemente tengan saldos a favor en su mayoría de los casos. Entonces, ese tipo de personas, pues prácticamente nunca van a pagar impuestos sobre la renta, salvo que tengan ingresos de otros capítulos, ¿verdad? Puede ser. Entonces, eso es lo que quedó con este apartado de la regla 3.37. Para mi punto de vista, tiene sus pros y contras. Pros, el tema de un poco menos de carga administrativa, vamos a tener menos declaraciones. El tema del anual, pues los reciclos no nos vamos a apurar por ellos. El tema de la cuestión del contra, pues el tema de los saldos a favor que no vamos a tener para poder compensar contra siguientes meses. No los vamos a tener, digamos, en la declaración anual, no vamos a tener ese pequeño ajuste donde podríamos tener un saldo a favor un poco más elevado, ¿verdad? Saldos a favor prácticamente saldrían únicamente cuando hiciéramos un pago en exceso, o sea que habíamos considerado ingresos de más, o cuando realmente tendríamos a lo mejor alguna retención. ISR. La tasa de retención es el 1.25, la tasa del impuesto, por ejemplo, hasta 25,000 pesos es el 1, hasta 50,000 el 1.10. Entonces ahí por default nos saldría un impuesto a favor, ¿verdad? Pero tendría que ser así. Perdón, espero que lo hayamos tenido. Entonces, de todos modos, más adelante viene el tema de las compensaciones, pero sí, sí se puede compensar. Se van a poder compensar e incluso se pueden pedir, ahora sí que en devolución, ¿verdad? También en determinado caso. Pero les digo, hacer una devolución por 100 pesos, pues realmente no creo que muchos contadores quieran pelearse con la autoridad por 100 pesos, ¿va? Muy bien, ¿qué tenemos más de cambios? Esto ya lo vimos, para la PTU ya lo comentamos, que será lo que tengamos en cuestión de base gravable. Ahora, la regla 3.1310, la exención para presentar declaraciones mensuales y la anual para las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, se reforma, se cambió, un pequeño cambio. Se elimina la obligación de presentar las declaraciones de los meses anteriores al que excedan los ingresos de 900,000 pesos y únicamente se presentarán las declaraciones por el monto que exceda del ingreso exento. Y a partir del mes en que ello suceda. Este es un punto que la autoridad ya se había tardado en cambiarlo, que qué bueno que lo cambiaron. Les digo, hay pros y contras. Siempre ahí se gana en un lado, se pierde en otro. ¿Qué tenemos aquí? Que nosotros vamos a la regla 3.13.10, que es la que estábamos aquí leyendo. Aquí. Esto es 3.13.3, 10, 9, y está la 10. En este apartado, la autoridad nos dice lo siguiente. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras y que estén dentro del reciclo, ¿sí? Y que sus ingresos se encuentren exentos hasta por 900,000 pesos, eso vale en la parte del artículo 113, podrán optar por no presentar las declaraciones mensuales y la anual, siempre que emitan sus FDIs por los que realicen, por las actividades que realicen. Cuando los ingresos de los contribuyentes excedan de la referida cantidad, deberán presentar las declaraciones mensuales a partir del mes en que esto suceda, en términos de lo establecido en la regla 3.13.11. Y aquí está el cambio, ¿verdad? Un poquito el cambio, porque anteriormente era, decía aquí en este apartado, deberán de presentar sus declaraciones mensuales a partir del mes en que esto suceda
y por todo, por la totalidad de los ingresos anteriormente referidos. Entonces, pagarían por los 900,000 pesos. Así es como venía. Entonces, la regla 3.13.11 nos habla del pago de impuestos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Para efectos del artículo 113 y 22 de la fracción 3 de la Ley de Ingresos de la Federación, las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 900,000 pesos deberán de pagar el ISR a partir del mes en que esto suceda, únicamente, ojo, únicamente por los ingresos obtenidos que excedan de dicho límite, que estén amparados por CFDI, efectivamente cobrados en el mes de que se trate. ¿Qué es lo que pasaba? Un ejemplo, yo traía un ingreso de 890,000 pesos en noviembre. ¿Sí? En diciembre a mí me salía un ingreso, o sea, yo tenía un ingreso en diciembre nada más de 100,000. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me pasé, yo tuve un ingreso de 990,000 pesos, me pasé con 90,000 pesos de lo que sería el límite que me marcaba el artículo 113 de noveno y décimo párrafo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en ese entonces? Lo que pasaba era que yo pagaba en esa declaración de diciembre por los 100,000, es decir, por el total, aunque nada más hayan excedido 90, yo pagaba por el 100,000. Y en la anual, que ya tenía que presentar, e incluso tenía que presentar todos los pagos mensuales anteriores, en base a las reglas 3.13 y punto 10, y tenía que declarar lo que sería la anual y en la anual me iba a grabar todo. Eso es lo que pasaba. Actualmente no. Con esta modificación que les digo, para mí acertada, únicamente pagará lo que exceda de los 900,000. Si yo me pasé con 1,000 pesos, tengo 900,001, únicamente pagaría impuestos sobre lo que serían los 1,000 pesos. Eso está muy bien. O sea, realmente es un punto a favor de la autoridad. Tal vez un buen punto que tenemos que considerar.